A continuación veremos las principales características disponibles en eFactory Contabilidad. Primero entramos al servidor. En este caso voy a entrar a un servidor de pruebas. Entro con mi usuario de pruebas. Seleccionamos el sistema de contabilidad. Y en caso de que tengan acceso a varias empresas o sucursales, pueden seleccionarlas aquí mismo. En este caso yo solo tengo acceso a la empresa de pruebas con este usuario. Ok, al ingresar se nos muestra automáticamente el módulo contabilidad del sistema de contabilidad. Internamente también nos ofrece el módulo de activos, donde vamos a manejar los activos del sistema, y el módulo de sistemas, donde vamos a manejar lo que es la configuración. Es posible que se les muestre un módulo adicional llamado ajuste por inflación. Actualmente este módulo no está activo, eh, así que probablemente no se muestre en su caso. Así que serían por ahora solo los módulos contabilidad, activos y sistemas. En el módulo de contabilidad tenemos tres secciones. La sección de operaciones, donde se nos muestra cuáles son los documentos y operaciones generales que podemos hacer en el sistema. La sección de actualizaciones, donde podemos ver los principales tablas maestras que se van a utilizar para el registro de los documentos. Aquí tenemos, por ejemplo, las cuentas contables, que son las que vamos a utilizar para los asientos, los centros de costos, cuentas de gastos auxiliares y los clasificadores, que son 4 tipos de registro que se van a asociar a cada asiento, que nos van a permitir clasificar más adelante por los reportes. Podemos definir también lo que son las reglas de integración y cuentas de integración. Las reglas de integración son, en cierto modo, las fórmulas que nos permiten definir cómo se va a ejecutar un asiento, de dónde se obtiene la data y cuál es la cuenta contable, centro de costos, etcétera, que va a estar asociada a cada asiento. Las cuentas de integración nos permiten hacer una unión de las reglas con las cuentas contables por defecto, que se van a utilizar en caso de que no haya sido configurada alguna cuenta contable en el sistema administrativo o nómina. Eh, Luego tenemos aquí los reportes. Estos serían los reportes que nos van a mostrar, por ejemplo, los listados de comprobantes sencillos. Podemos ver también los balances, balance de comparación, balance general, estado de ganancia y pérdida, estado de resultados. Podemos ver los libros mayores, o podemos tener listados sencillos de cuentas contables, centro de costos, cuentas de gastos, auxiliares. Ok, ok, vamos a ver un poco más en detalle ahora lo que sería la sección de actualizaciones. Primero, la más importante de todas es cuenta contable. Eh, este, el listado de cuentas contables normalmente se modifica una sola vez durante el proceso de implantación, que es cuando vamos a importar todo el plan de cuentas hacia la pantalla de cuentas contables, y ocasionalmente cuando sea necesario crear una cuenta contable adicional. Lo importante es que desde un principio se define claramente cuál va a ser el esquema de numeración para las cuentas contables, y cuando se vaya a agregar una cuenta adicional, por ejemplo, que en este caso tenemos 3 cajas: caja chica principal, caja chica de obra. Si queremos agregar una caja chica adicional, lo correcto es que utilice la misma numeración, pero va a generar el dígito siguiente. Ok, lo mismo aplica para todas las cuentas. También debemos notar que cuando definimos las cuentas de más alto nivel son cuentas simplemente clasificatorias, y las cuentas de último nivel, como esta de caja chica principal, son las únicas cuentas que deben tener movimientos. Ellas tienen activa esta casilla justamente para indicar eso. Ahora, los datos principales de una cuenta contable son su código de cuenta y su nombre. El código de cuenta es imprescindible que mantenga la misma secuencia que está definida para cada una de las cuentas contables para la codificación, ya que la forma de la codificación va a ser utilizada en los reportes que muestren la estructura jerárquica de las cuentas. Ok, y el nombre que se encuentra aquí es el nombre que va a aparecer impreso en todos los estados financieros de la empresa que se han emitido para este asiento. Ahora, eh, es importante desde el principio hacer la categorización correcta para indicar si esta cuenta pertenece al activo, pasivo, capital, ingresos, costo de ventas o gastos, que son los principales que se utilizan en los reportes a efectos de clasificación. Ahora, el sistema no lo hace de manera automática porque, aunque es común categorizar como activo las cuentas 1, pasivo las cuentas 2, etcétera,
También prevemos la posibilidad de que la empresa pueda tener un esquema diferente, por ejemplo, que tenga una sección separada para lo que son los gastos de producción con respecto a los costos, o que no tenga gastos, sino que todo simplemente se registre como costos, por ejemplo. Ahora, para cada cuenta contable también es posible definir si esta cuenta va a manejar centro de costos, cuenta de gastos o auxiliares y asignar un valor por defecto a cada uno de estos tres campos. El resto de la información es simplemente información referencial que se pueda asociar a la cuenta y que puede utilizarse libremente en los reportes que se requiera. Un ejemplo práctico sería tener la posibilidad de tener una codificación alterna. Por ejemplo, si la empresa tiene su sede principal por nombrar algún país, por ejemplo Argentina, puede ser que estemos colocando aquí nuestro código y nombre de la empresa en el país donde residimos actualmente, por ejemplo Venezuela, y podemos definir aquí un código alterno y un nombre alterno para utilizarlo en reportes que nos reflejen los mismos balances, mismos estados financieros, pero con la estructura basada en estos códigos alternos. Esto nos permite tener eh, comprobantes de diario únicos registrados una sola vez en el sistema, pero poder generarlos con dos codificaciones diferentes a efecto de ser entregados a diferentes entidades. Ok, además de las cuentas contables, tenemos maestros para definir los centros de costos, cuentas de gastos y auxiliares. Los centros de costos se utilizan como una de las formas para subdividir los asientos contables. Por ejemplo, podemos tener un centro de costos de producción, un centro de costos del departamento de ventas, un centro de costos para, por ejemplo, costos de servicios y etcétera. También podemos tener como centro de costos localizaciones. Por ejemplo, podemos escoger sucursales como centros de costos. Si tenemos, por ejemplo, una sucursal Caracas, Valencia y Maracaibo, cada uno podríamos tratarlo como centro de costo diferente. O en su defecto, puede ser que tengamos una sola sede principal, pero esté dividida en 4 edificios separados. Y querramos separar los centros de costo dependiendo de la función del edificio. Por ejemplo, si tenemos un edificio que está dedicado a fundición en una empresa de producción, tenemos un segundo edificio que esté dedicado a, por ejemplo, generación de planchas, otro para generación de cabillas y el cuarto sería el edificio de ventas. Podemos separarlas por la unidad que representa cada uno de estos edificios por centro de costo. Adicional al centro de costo, podemos definir cuentas de gasto, que no deben confundirse con las cuentas contables de tipo gastos. Estas cuentas de gasto que vemos aquí son simplemente otro clasificador que nos permite tener una clasificación transversal de los asientos. Por ejemplo, si los centros de costo los tenemos separados por localización, por ejemplo, las 3 sedes en diferentes ciudades de la empresa, en las cuentas de gasto podemos entonces colocar los departamentos. Así podemos tener una subdivisión por departamento y otra subdivisión por centro de costo, que pueden usarse de forma simultánea. Por ejemplo, ver un balance general de ventas, de los movimientos de ventas del almacén Caracas, o pueden verse de forma individual. Un balance general de la sede de Caracas o un balance general del departamento de ventas. Ok, el último clasificador justamente se llama clasificadores y es nuevamente una versión genérica de los dos anteriores. Bajo este esquema podemos tener hasta 3 clasificaciones transversales con respecto a las cuentas contables. Y podemos, por ejemplo, si usamos en los centros de costo las sedes o las ciudades, en cuentas contables subdividimos por departamento, podemos utilizar los clasificadores para subdividir los asientos por proyecto. Y con eso podemos tener 3 vistas diferentes usando exactamente la misma información. Adicional a esto tenemos los auxiliares, que son para el caso de, por ejemplo, asientos que estén asociados a clientes, proveedores o trabajadores. Podemos incluir el auxiliar correspondiente en los asientos, de manera que en total tenemos la cuenta contable, cuentas por cobrar de clientes, y se puede ver como monto global, o podemos subdividirlo por auxiliares y totalizarlo para tener el saldo actual de las cuentas por cobrar de cada uno de los clientes que tenga algún saldo pendiente con nosotros. Entonces, en total, aparte de las cuentas contables, tenemos 4 vistas o subdivisiones de todos los asientos que se pueden hacer mediante reportes. Ok,
Ahora, el más importante de todos los maestros que se encuentra aquí es cuentas contables. El segundo más importante sería el de reglas de integración. Las reglas de integración definen la forma en que se van a tomar los montos, cuáles montos se van a tomar y en qué cuenta contable se van a realizar el asiento correspondiente. Por ejemplo, vamos a tomar aquí monto neto. La regla BEN002, monto neto en ventas, es una regla en lotes. Esto significa que esta regla solamente se utiliza cuando se va a hacer asientos de forma global por periodos de tiempo. Tenemos dos formas de configurar las reglas de integración. Pueden ser reglas en línea que generarán un asiento cada vez que se confirme un documento en el sistema, un documento que esté asociado a reglas de integración, o se puede hacer en lotes. En lotes significa que los asientos no se van a generar automáticamente al registrar los documentos, sino que un contador va a ingresar al sistema y generar en bloques todos los asientos contables por ser pertenecientes a una semana o a un mes dado o un periodo particular. Ok, esto lo que nos permite es, en el caso de empresas que tengan mucha dinamicidad en el registro de documentos, que por ejemplo tengan que registrar una orden de compra, confirmarla, generar una nota de entrega, confirmar y eventualmente tener que hacer la reversión del documento porque necesiten modificar algo. Para esos casos donde se presenta mucha modificación de documentos, es preferible hacerlo por lotes, de manera que haya cierto retraso en la generación de los asientos, dando tiempo a que se ejecuten los cambios. También es recomendable hacerlo en lotes en caso de que se esté manejando el punto de venta del sistema y haya muchos documentos, un flujo grande de documentos de venta. Ok, ahora vamos a ver en sí las reglas de integración, qué es lo que hacen. Si vamos a la parte inferior, vemos que esta regla tiene aquí una consulta de datos que va a buscar todas las facturas que tengan estatus confirmado y que pertenezcan al periodo que se está integrando. En este caso, para una integración en lote, por ejemplo, supongamos que vamos a hacer la integración de todos los registros que se ejecutaron la semana pasada, del día lunes 20 hasta el viernes 24. En este caso, cuando se ejecute la regla, va a buscar todas las facturas ejecutadas en ese rango de fecha y que tengan estatus confirmado y va a hacer lo siguiente. Va a tomar el monto neto de la factura o monto total para ejecutar el asiento. La cuenta contable la va a obtener de la factura específica si la factura tiene asignada una cuenta. Usualmente no lo tiene. Si no lo tiene, se toma de la primera pestaña del concepto de movimiento del cliente actual. Si no, lo toma directamente del cliente actual o de su clase de cliente o su tipo de cliente o de la forma de pago asociada al cliente. Si no puede encontrar una cuenta contable en todas estas opciones, va a tomar la cuenta contable que aparezca en esta cuenta de integración. Esta cuenta de integración funciona como una especie de vínculo, un link, que permite asignar a las reglas de integración cuentas contables predefinidas en caso de que no se encuentre la cuenta contable configurada correctamente. Ok, esto lo podemos ver más detalladamente en otros videos donde nos explican con mucho detalle cómo funcionan las reglas de integración. Pero en general lo que hacen sí es obtener de los bases de la consulta que acabamos de ver en la parte inferior los datos del monto, el asiento, la fecha, la descripción del asiento, centro de costos si aplica, el cuenta de gastos si aplica. Podemos ver cuál es el documento y tipo de documento de origen, la referencia de cuál es el documento que estamos ejecutando el asiento y en sí todo lo necesario para que el asiento se registre. Ok, hasta aquí la regla de integración. En sí, esta regla de integración usualmente se modifican una sola vez. Primero se registra el plan de cuentas contables. Luego, si es necesario, se personalizan las reglas de integración del sistema. Se verifican las cuentas de integración que están asignadas actualmente para que tengan valores por defecto válidos desde un principio, dependiendo de nuestro plan de cuentas actual. Y una vez realizada esta operación, se comienza con la contabilización. El proceso de contabilización, como acabo de mencionar, se ejecuta en dos formas. Si la contabilización en línea está activa, se ejecuta automáticamente cada vez que un usuario registre o confirme un documento en el sistema administrativo o en el sistema de nómina. Si no está activa la contabilización en línea, lo que hacemos es una contabilización en lotes. La contabilización en lote lo que nos permite entonces es, vamos a abrir aquí la pantalla,
contabilizar información. Esta pantalla nos permite generar un conjunto de documentos en un periodo de fecha dado. Ok, a manera de ejemplo voy a agregar uno nuevo. Voy a generar la contabilización del mes de junio, del 1 al 30 de junio. Ok, prueba de ventas del mes de junio 2022. Y vamos a decirle que haga el asiento solamente de los grupos de documentos de venta, que serían a partir de este. BEN 001. Esto registra las facturas de venta, los cobros realizados a las facturas de venta, las devoluciones registradas, notas de crédito a cliente, notas de débito. Giros no se maneja actualmente, así que no lo voy a activar. Y supongamos que vamos a trabajar hasta aquí para esta empresa. Solamente vamos a utilizar las facturas de venta, devoluciones, notas de crédito de débito y cobro. Ok, aquí tenemos varias casillas que nos permiten configurar. No voy a hacer ningún cambio en este momento. Esto lo veremos en un video específico sobre la contabilización en lotes. Vamos a presionar aceptar. Y vemos que va avanzando el proceso de contabilización. Ok, en este caso se presentó un error, pues esta es una empresa de prueba que tiene data modificada por varios usuarios. Ok, se generó un comprobante, pero el comprobante está incompleto porque faltan varios registros que dieron error. Estas pantallas de error son bastante detalladas y de hecho nos permiten ver cuál es la causa del error y cómo podemos solucionarlo. Si vemos aquí la primera, nos indica que el campo monto del asiento de la regla de integración BEN 004, esta es la regla que hace el asiento de inventario, en cierto documento, por ejemplo, la factura 1822, ese monto del asiento es menor o igual a 0. Es lo que nos está indicando aquí. Ajá. Esto significa que hay un error en algún lado, ya sea que el documento está incorrectamente registrado, en este caso la factura de ventas, o que hay un error de configuración en las cuentas contables, o que la regla de integración tiene algún defecto y debe ser corregida. En estos casos, lo que hay que hacer para corregir la regla es ubicar primero que nada la regla, el documento indicado, factura 1822, y verificar la condición que nos indica el error. Esto normalmente se presenta únicamente durante las primeras etapas de la implantación, cuando se está haciendo la configuración, o cuando existe un cambio importante de configuración. Por ejemplo, si usamos las sucursales como centro de costo y creamos una nueva sucursal, debemos asegurarnos de configurar la sucursal con su cuenta contable, centro de costo, los valores que haga falta para que al generar los asientos funcione correctamente. Ahora, por ahora vamos a cerrar esta ventana, solamente queremos ver el comprobante, es el comprobante número 342. Y vamos a ver aquí en comprobantes de diario que nos generó. Ok, nos generó un comprobante, el comprobante está desbalanceado. Hay algunos montos muy altos, probablemente haya montos aquí sin reconvertir de la reconversión monetaria del año pasado, por ser data de prueba, pero vamos igual a analizarlo. Vemos que hay una diferencia de $500,000 en este caso, que se debe a los errores que se acaban de generar, que no permitieron que se generaran todos los asientos. Podemos ver que los asientos, la mayoría de los asientos cayeron bueno, los primeros asientos por lo menos, cayeron en anticipos a proveedores, la cuenta 110401-001. Vemos aquí cada uno de los montos de los asientos. Aquí tenemos un anticipo a cliente. Aquí probablemente haya un error de configuración en el sistema administrativo, ya que este sí es un anticipo efectivamente y viene de un cobro, pero no debería caer en anticipo a proveedores, sino anticipos a clientes. Ok, eso es lo que debemos verificar cuando estamos haciendo las primeras validaciones luego de una implantación. Vemos que a cada asiento le asignó un número de referencia basado en el número de cobro y el código del cliente y el código del documento. Asignó la sucursal correspondiente al documento, el centro de costo, en este caso no hay auxiliares ni cuenta de gasto ni clasificadores. Nos indica que pertenecen al grupo BEN 002 y que son asientos que tienen como origen
el cobro. Aquí aparece el cobro y el número de cada uno de los cobros y la fecha de emisión de los mismos. Ok, vamos a la última página para ver cuántos asientos nos generó. En este caso, en nuestra empresa de prueba nos generó 100 asientos. Podemos ver aquí entre los formatos disponibles. Un formato típicamente utilizado es este agrupado por origen y cuenta contable. Ok, vemos que aquí hay varios que les faltó la porción por el haber. Esto fue por lo que ya vimos. Vamos a buscar uno que esté completo. Ok, aquí tenemos uno. Este hizo el registro, en este caso es un documento de cobro. Y registró por el haber cuentas por cobrar al cliente y por el debe los anticipos al cliente. Esto significa que este cobro es la recepción de dinero por un anticipo. Mm, ok, y nos generó una cuenta por cobrar cliente y la registró contra los anticipos de cliente. Si vemos este de aquí abajo, vamos a ver. Ok, veo que este es para saldar una cuenta por cobrar. De hecho, el anterior también. Ahora que lo vemos, vemos que tenemos una cuenta por cobrar clientes. Probablemente tenía saldo por el debe, puede ser una factura. Se ejecutó el asiento por el haber para rebajar la cuenta por cobrar. Y por el debe se registró la rebaja de saldo de un anticipo generado previamente. Sí, este debería ser más bien el asiento. Este no es una recepción de adelanto, sino un cruce de un adelanto y una factura. Igualmente tenemos aquí cuenta por cobrar cliente con un monto por el haber. Probablemente esto sea el pago de una deuda por factura o nota de débito. Mientras que por el debe se nos generó la retención de impuestos de la renta, la de IVA. Vemos que por el debe también hay un anticipo a clientes. Probablemente sea que se utilizó un anticipo como forma de pago parcial para la factura. Y tenemos aquí el dinero recibido tanto del Banco Vistaza como el Banco Banesco. En este caso el asiento dio correcto. Tenemos el mismo movimiento total en el debe y en el haber. Ok, este formato es bastante bueno para hacer este tipo de validaciones. Podemos verificar rápidamente que los asientos sean correctos y que estén completos. Y en caso de que algún asiento esté incompleto, podemos ver rápidamente cuáles son. En este caso, aquellos que tengan una diferencia diferente de cero. Ok, siempre recomiendo ver todos los formatos y reportes disponibles en el sistema. Vemos que tenemos una gran cantidad de formatos de comprobante de diario. Algunos son más tipo presentación para imprimir, pero la mayoría son más bien para validar, para que el encargado de contabilidad tenga la posibilidad de verificar que todo haya sido registrado correctamente. Ok, adicionalmente a los comprobantes de diario tenemos también los comprobantes modelos o comprobantes de presupuesto, que son similares a los comprobantes de diario, pero no se utilizan en general en los reportes contables. Estos nos permiten hacer, por ejemplo, plantillas o presupuestos que podemos utilizar más adelante para comparar con los comprobantes realmente generados. Ya vimos hace un momento la pantalla de contabilizar información donde podemos generar los comprobantes en lote. Los comprobantes usualmente se generan y ahí se mantienen en estatus pendientes hasta que llegue el momento de cerrar el periodo. Por ejemplo, si en este momento yo estuviera haciendo la contabilización en lotes del mes de mayo, siendo que hoy ya es mes de julio, puedo hacer el procesamiento de los comprobantes del mes de mayo y puedo decirle que del 1.5 al 31.5 queremos procesar los comprobantes. Procesarlos lo único que hace es cambiar el estatus del comprobante y al cambiarlo no permite no permite modificar ninguno de los comprobantes que ya han sido procesados a menos que el usuario explícitamente pida hacer la modificación. Ahora, este proceso de comprobantes es necesario irlo haciendo para bloquear en el sistema contable las contabilizaciones realizadas. Adicionalmente, es deseable que se haga un cierre de mes de forma regular. Este cierre se hace mediante una opción del sistema que nos permite definir una fecha a partir de la cual se considera que la contabilidad está bloqueada. Por ejemplo, si en este momento la contabilidad de mayo está terminada y validada, deberíamos activar esa opción y decirle que el último cierre contable se hizo el 31 de mayo. Esto significa que en todo el sistema administrativo y sistema de nómina ya no es posible crear o modificar documentos anteriores al 31 de mayo.
Eso nos da bastante control para asegurarnos de que la contabilidad no se ve alterada por algún movimiento que haya hecho algún usuario para hacer alguna corrección. Ok, eh, vamos a ver ahora los reportes que tenemos disponibles. Ah, no, primero vamos a ver la opción cierre del ejercicio. Ok, esto nos permite, del mismo modo que la opción fecha de cierre de última contabilización nos permite bloquear un mes, el cierre de ejercicio nos permite bloquear por completo un año entero y hacer el paso de las cuentas contables nominales a las cuentas reales. Esto es, actualmente tengo en esta empresa de pruebas abierto el ejercicio del año 2017, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. Aquí dice que todos los comprobantes hasta 2021 ya han sido procesados. Lo importante es que por lo menos hasta el 31 de diciembre ya estén procesados. Con esto podemos cerrar el ejercicio actual. Esto lo que nos hace es va a generar un comprobante de cierre que va a pasar todos los datos de las cuentas del 4 en adelante, o sea, cuentas de costos, cuentas cuentas de gastos y cuentas de ingresos, y las va a cerrar trasladando sus montos hacia las cuentas del primer grupo. Específicamente, vamos a hacer un cierre que nos va a generar un asiento especial hacia la cuenta contable de ganancia y pérdida del ejercicio. Ok, cuando presionamos aceptar, el comprobante se genera con la fecha del 31 de diciembre, se va a generar con estatus confirmado, nos va a actualizar la fecha del ejercicio para que se abra el ejercicio 2018 y todos los movimientos registrados en los tres sistemas de hasta el 31 de diciembre de 2017 van a quedar bloqueados, a menos que debido a alguna contingencia sea necesario reabrir el ejercicio. Bueno, veamos a continuación la sección de reportes. Tenemos una gran cantidad de reportes en todos los módulos del sistema iFactory. Vamos a ver rápidamente los principales que corresponden a la contabilidad. Tenemos, por ejemplo, los reportes de comprobantes diarios, son listados sencillos donde podemos ver qué comprobantes fueron generados con sus totales generales. Podemos ver los totales contenidos en los comprobantes, que serían así los montos de los asientos individuales, agrupados por centro de costo, por cuenta contable, cuenta de gastos, origen y cuenta contable, que es muy bueno para hacer validaciones de los asientos. Eh, Podemos ver los comprobantes diarios de forma individual con sus renglones, etcétera. Ok, la diferencia de de estos reportes con respecto a los formatos como el que ya habíamos visto es que los formatos son individuales, solo muestran un comprobante a la vez, mientras que estos reportes muestran todos los comprobantes de un rango de fecha o con los parámetros indicados. Ahora, también tenemos el listado de comprobantes modelo de presupuesto, no lo vamos a abrir en este momento. El listado de las contabilizaciones ejecutadas. Tenemos los balances. Aquí sí tenemos que revisar. Tenemos varias versiones de balances. El balance que se utiliza actualmente, el que se dice aquí, el que dice balance de comparación 2, es digamos que la versión más actualizada del mismo. Sin embargo, usualmente es común que tomemos los balances ya que vienen ya predefinidos por el sistema y se haga alguna modificación específica para presentarlos de una forma diferente. De todas formas, tenemos balances de comparación normales, balance de comparación por centros de costos, que estos son balances que pueden estar agrupados o filtrados según el centro de costo al que pertenezca. Estos son excelentes en el caso de que sí se utilicen varios centros de costo y queramos ver eh, varias vistas de ellos, pero separados por centro de costo. Tenemos balance de comparación resumidos o detallados. Los detallados pueden venir al detalle. Vamos a ver uno de ellos. Vamos a ver si tenemos asientos en el mes de junio. Ok, aquí tenemos uno de ellos detallado y veamos uno de los resumidos. Ok, la diferencia es que en el detallado podemos ver la estructura de las cuentas contables tomando como base las longitudes de las codificaciones, que fue lo que mencioné al principio con las cuentas contables, mientras que el resumido simplemente muestra un listado de los totales de las cuentas y únicamente muestra los movimientos, no incluye las cuentas de orden que se usan para clasificación.
Ok. eh, Vamos a ver, por ejemplo, los balances, los otros balances. Estos son los balances de comparación. Tenemos aquí también los balances general. Ajá, no tenemos mucha variedad de estos, porque realmente no hay mucha diferencia que hacer al respecto. Tenemos el balance general básico, un balance específico de Venezuela y tenemos un balance por meses que nos permite ver rápidamente los saldos iniciales y finales a un mes, en periodos dados. Tenemos, por ejemplo, los estados de ganancia y pérdida. Tenemos varias versiones, igualmente agrupadas por varias categorías, por el balance básico, los balances por centro de costo, por empresa, separados por meses. Tenemos uno específico que creamos para empresas de Venezuela. Tenemos también la posibilidad de, como siempre lo he mencionado, de hacer un balance o reportes de cualquier tipo, personalizado. Podemos tomar un reporte que ya exista y crear una versión específica para su empresa en caso de que necesite alguna distribución, alguna presentación diferente. Tenemos también los libros mayores analíticos, que son los que nos muestran el detalle, con mucho detalle, los movimientos que registrados en los comprobantes. Veamos, por ejemplo, este es el mayor analítico básico, muestra cada uno de los asientos con su comentario correspondiente. Esto normalmente no está disponible en los balances. Podemos ver los mayores ampliados. ¿Ok? En este caso muestra la misma información, pero nos muestra por completo el detalle de la agrupación. Nos muestra cada uno de los asientos pertenecientes a la cuenta de movimiento, en este caso caja chica, y podemos ver asiento por asiento qué movimiento se hizo en cada una de las cuentas de movimiento. Al final los totales mostrados son los mismos. Lo más importante aquí es que podemos ver el detalle de todos los asientos para, por ejemplo, hacer validaciones o detectar errores, o simplemente hacer un análisis para verificar dónde se encuentra la mayor parte de los movimientos de una cuenta dada. Ok, tenemos varios listados normales. Los listados de cuenta contable, podemos ver, por ejemplo, el plan de cuentas, que sería básicamente este listado de cuentas contables. Podemos también ver, aparte de los listados en sí, podemos ver totales de movimientos agrupados por cuenta contable o por ejemplo, agrupados por categoría. Estos totales son similares a los que vemos en los reportes de comprobante de diario, pero le hacen énfasis a la cuenta contable a la que pertenece cada movimiento más que a los documentos de contabilización en sí. Ok. eh, bueno, básicamente sería esto lo que tenemos en el módulo de contabilidad. Tenemos también aquí el módulo de activos. En este módulo nos permite manejar lo que son los activos fijos de la empresa. Podemos crear mediante este maestro los activos que se van a manejar. Por ejemplo, aquí tenemos una computadora 03. Es un activo genérico, ponemos los datos básicos, fecha de adquisición, fecha de incorporación, monto de adquisición. Este sería su monto inicial. La fecha de incorporación es la fecha a partir de la cual comienzan el registro de las depreciaciones. En caso de que este es un activo que es completamente nuevo, la fecha de adquisición y fecha de incorporación son las fechas más importantes. La fecha de última depreciación se le colocaría la misma fecha de incorporación, pero si es un activo que ya ha sido previamente, que ya haya tenido depreciaciones anteriores, se registra aquí cuál es la depreciación inicial y hasta cuándo fue depreciado actualmente, hasta la fecha de hoy. Con esta información y la indicación de cuáles son las cuentas de depreciación asociadas a este activo, el sistema puede ejecutar depreciaciones de activos fijos. El proceso de depreciación del sistema utiliza normalmente el método de línea recta para hacer la depreciación y va a generar de forma automática los asientos correspondientes a un grupo de activos. Por ejemplo, si yo genero una nueva depreciación de activos sin aplicar ningún filtro, o sea, se va a aplicar a todos los activos a la vez. Y le digo que necesitamos depreciar todo el mes de mayo, que es el mes pasado, mayo de 2022. Yo le diría que quiero depreciar hasta el día 31 de mayo de 2022 y que quiero que el comprobante tenga fecha el 31 de mayo. Al presionar aceptar, se me va a generar un comprobante con asientos de depreciación
que tiene un asiento por cada mes, por cada uno de los activos, hasta llegar al 31 de mayo de 2021. Si efectivamente la última depreciación hasta la fecha de hoy fue el 31 de octubre de 2021, va a generar por el mes de noviembre y diciembre dos asientos más, y los por meses hasta mayo serían 5, serían en total 7 meses. Va a generar 7 asientos para cada activo en cada uno de los meses sucesivos hasta llegar a la fecha actual. Claro, este proceso lo normal es generarlo mes a mes, de manera que siempre, una vez que cerremos el mes, hagamos al asiento de depreciación correspondiente. Ok, también tenemos otros, en la sección de actualizaciones tenemos también otros clasificadores de activos, pero son simplemente métodos de agrupamiento, que son los grupos de activos, las ubicaciones de los activos y los tipos de activos. Realmente esto no tiene ningún efecto en el proceso en sí, son solamente clasificadores para los activos, que son los que podemos ver aquí: grupo de activos, ubicación y tipo de activo. Bueno, hasta aquí sería, digamos que la visión general de lo que es el módulo de contabilidad. Eh, el módulo sí es un poco complejo, sobre todo para entender en detalle cómo funcionan las reglas de integración, pero una vez que es utilizado, que ya es correctamente configurado, la utilización del módulo es bastante sencilla, ya sea mediante contabilizaciones en línea, cuando los asientos se ejecutan automáticamente al confirmarse los documentos, como cuando es necesario hacerlo por lotes, ya sea que tenga, tenga muchos movimientos y requiera modificar frecuentemente documentos previos, o maneje el punto de venta, tenga facturación de muy alto volumen. Y en ese caso, la contabilización se realizaría en lote en las fechas que el encargado de contabilidad crea conveniente. Por ejemplo, puede hacerse las contabilizaciones en lote de forma semanal o de forma mensual. Bueno, también tenemos otros videos donde se explican más detalladamente cómo funcionan las funciones específicas, cómo registrar cuentas contables, cómo registrar, modificar o corregir reglas de integración, cómo ejecutar los procesos de integración, cómo reversar una integración en línea en caso de comprobantes en línea, y cómo hacer la configuración general del sistema administrativo, ya que las cuentas contables se registran en el sistema contable, pero falta asignarlas dentro del sistema administrativo en los formularios que correspondan. Bueno, hasta aquí sería la presentación del módulo de contabilidad, y sí los invito a ver los demás videos donde se detallan más, con más calma cada una de las pantallas.